Actualmente estoy por culminar mi carrera como administradora de empresas en la Universidad Central. Estudio actualmente Derecho en la Universidad Católica de Colombia. Estoy cursando el 9º semestre. Buenas tardes, mi nombre es Judy Pinzón, estudiante de Fonoaudiología de 7º semestre de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Terminar mi bachillerato y al iniciar mi carrera universitaria tuve un problema familiar como muy fuerte. Fui víctima de violencia intrafamiliar. Esto que hizo que mi familia se desintegrara. Tuve que trasladarme 2 veces de mi ubicación de vivienda y a partir de eso creo que tuve que esforzarme mucho más por cuidar esto que era la beca, que eran mis posibilidades de salir adelante y sacar adelante a mi hermana, de la cual yo respondo. Yo creo que lo primero es tener el empeño y las ganas por surgir como persona, por formarse, por ver el futuro más allá de lo que ve en sus ojos en la localidad en la que uno crece. ¿Por qué? Pues porque uno nace en un sitio en donde las oportunidades son muy nulas y son mínimas. Entonces las oportunidades nunca van a llegar a ti, sino a ti siempre te toca ir tras de ellas y buscarlas. Yo recuerdo que hace 3 años y medio, cuando yo hice mi ensayo, yo empezaba con eso. El primer día de universidad yo no me creía, yo decía, yo estoy en una universidad, las capacidades de mis papás la verdad no daban para eso. Sinceramente, mis papás tenían la capacidad de darme un SENA, de que yo pudiera estudiar así como un tecnólogo o algo así, pero nunca, y ni siquiera en mi mente llegué a pensar cómo podría llegar a una universidad. Por eso considero que la fundación sí hizo un cambio grandioso en mi vida, porque el hecho de yo estudiar en una universidad, no solo para mí, sino también fue un cambio grandioso para mi familia, porque soy de las pocas que se va a graduar en una universidad, solo como un tío se graduó, una prima y ya, y es toda una familia. Digamos que para mí sí ha sido una bendición la fundación por el hecho del acompañamiento, por haberme otorgado una beca, pues que yo sé que sí hay capacidades que uno tiene, que uno sabe cosas que tiene capacidades para lograr, pero las oportunidades en nuestro país para las personas de estratos 1 y 2 son muy escasas, y el hecho de que la fundación se haya comprometido con estudiantes del Gimnasio Sabio Caldas para aportarles ese granito de arena, para llevarlos a una educación superior, para darles esa gran oportunidad, es una gran bendición. Creo que va a sonar algo cursi, pero Dios no me dio como un papá, pero mi papá viene siendo como la fundación. Entonces, yo siempre los he visto como ese otro miembro de mi familia que hace que yo diga que yo ya no estoy sola. Este es un camino en el que yo a veces digo, Dios, no puedo más, quiero ya retirarme, no aguanto más, pero la fundación siempre ha estado ahí conmigo y yo sé que a pesar de que yo quiera soltar un dedito de esa mano, ellos no me lo van a soltar. Quiero agradecerles de todo corazón el apoyo, no solo por mí, sino también por mi familia, porque ha sido un cambio drástico, pero muy positivo, y sé que en lo que he aprendido en la carrera puedo ayudar a muchas personas, no solo a mi familia, sino también incluso a la fundación y lo que necesiten, y también a mi país, porque creo que desde jóvenes debemos empezar a tener ese concepto de empezar a cambiar nuestras generaciones para que nuestro país sea mucho mejor, para que las oportunidades para las personas de escasos recursos valgan más, para que cada joven que tenga la necesidad en su corazón de estudiar y de salir adelante por él y su familia sea una realidad. Quiero recomendarles y aconsejarles que sigan apoyando esta causa. Es una pequeña donación que beneficiará a muchas personas que quieren salir adelante, que quieren sacar adelante a su familia, que quieren mover y movilizar a que todas las personas que viven en una localidad dura, fuerte de vivir, salgan adelante. Así que apoyen esta causa. Mis agradecimientos están para ustedes de todo corazón. Gracias.